El comedor completamente acristalado del refugio de invierno estaba iluminado por una luz suave que venía de las lámparas de araña, y todo el lugar se sentía elegante y cálido al mismo tiempo. A través de los ventanales de piso a techo se veían las cumbres nevadas, como si fueran parte de una postal enorme justo afuera. Yo tengo 25 años, soy delgado y me movía entre las mesas con una facilidad que había aprendido después de muchas horas de trabajo. Llevaba el uniforme negro perfectamente limpio, aunque mis zapatos ya tenían un tono ligeramente rosado por tantas jornadas largas de pie. Sostenía una bandeja con copas de vino bien equilibrada, mientras mis ojos recorrían el salón buscando señales. Una mano levantada, un plato vacío, cualquier cosa que indicara que alguien me necesitaba. El aire estaba lleno del aroma del cordero asado mezclado con cedro, y de fondo se escuchaba el murmullo constante de conversaciones de gente adinerada. Estaba concentrado, bastante enfocado, pero por un momento mi mente se fue hacia los viejos libros de lingüística de mi padre que aún están apilados sin usar en mi pequeño departamento. Sacudí ese pensamiento y seguí caminando hacia la mesa VIP, donde 4 personas actuaban como si el resto del mundo no existiera. Víctor, un director ejecutivo multimillonario de un imperio de moda de lujo, estaba recostado en su silla con total comodidad. Su traje a medida reflejaba la luz cada vez que se movía. Tenía ese encanto medio francés, con la mandíbula marcada y el cabello oscuro peinado hacia atrás, pero su mirada era fría y bastante despectiva. Ni siquiera me miró cuando dejé una copa de vino tinto a su lado. Su novia Elena estaba concentrada en su teléfono, tratando de capturar la foto perfecta de su plato, con los labios brillantes fruncidos en total enfoque. Enrique, socio de Víctor en un fondo de inversión, estaba sentado muy rígido, con la corbata demasiado apretada, revisando su teléfono cada pocos segundos como si no pudiera desconectarse. Sofía, la inversora europea, era la más callada del grupo, observando todo con ojos agudos y una expresión imposible de leer. Yo serví el vino con cuidado, manteniendo las manos firmes y moviéndome de forma deliberada, y alcancé a escuchar a Víctor murmurándole algo en francés a Elena, con una voz baja y arrogante, como si lo que decía solo importara para él. Elena levantó la mirada con una sonrisa divertida, pero yo mantuve la cara completamente neutral, como si no hubiera escuchado nada. Me alejé con la bandeja bajo el brazo, sintiendo ese peso familiar de la indiferencia de ellos presionándome, aunque en realidad ya estaba acostumbrado a eso. Este lugar era básicamente un parque de juegos para la élite, y yo no era más que parte del fondo, como un mueble más del salón. Pero la voz de Víctor volvió a elevarse mientras regresaba con otra bandeja de aperitivos, esta vez más clara y más cargada de intención. Dejé un plato de vieira sobre la mesa y la porcelana hizo un pequeño tintineo al tocar la superficie. Víctor se inclinó hacia Elena y empezó a hablar con un tono lleno de burla. «Mira sus zapatos», dijo en francés, con ese acento suyo bastante pulido, aunque no del todo perfecto. «Torpes, como si estuviera caminando en un granero». Luego añadió otra frase mientras la miraba de reojo. «¿Y esa cara? De pueblo, ¿no?». Elena se mordió una risa y, casi jugando, acercó su teléfono para hacer zoom en las manos de Clara mientras ella seguía sirviendo vino. Yo apreté un poco más fuerte la bandeja, pero mantuve la vista baja y seguí trabajando, dejando el siguiente plato con cuidado. La voz de Víctor cortaba el aire como una navaja. Aún así, me acerqué a Enrique y le ofrecí otro plato. Él lo tomó de forma seca, sin mirarme a los ojos, como evitando cualquier contacto. La dinámica de esa mesa era muy clara. Víctor mandaba, Elena lo seguía como si fuera un juego, Enrique simplemente aguantaba y Sofía observaba todo sin intervenir. Me retiré otra vez sintiendo el corazón más rápido, pero entendía perfectamente cada palabra que Víctor había dicho. Mi padre, que era profesor de lingüística, me había enseñado francés desde que era niño, así que no era como si no lo hubiera entendido. Pero me tragué la reacción y seguí con la cara tranquila, como si nada me hubiera tocado. Cuando volví con el plato principal, medallones de cordero colocados como si fueran una presentación de lujo, Víctor volvió a hablar, esta vez cambiando al italiano, con un tono más afilado y provocador. «Ella no pertenece a un lugar como este», dijo,
mirando mis manos mientras hablaba. Este tipo de sitio debería cuidar más tanto los suelos como a su personal. Enrique soltó una risa incómoda. Elena se rió sin disimulo, dejando su teléfono sobre la mesa para grabar mejor el momento. La frente de Sofía se arrugó apenas, con los labios tensos, pero aún así decidió no decir nada. Yo sentí cómo se me aceleraba el pulso. El insulto me pegó fuerte, como una bofetada directa, pero seguí moviéndome con calma. Me retiré otra vez, respirando un poco más rápido de lo normal. Ya podía sentir las miradas de otras mesas encima de mí y los susurros empezaban a extenderse como ondas. Una mujer con estola de piel en la mesa de al lado me miró con la boca entreabierta, claramente curiosa por lo que estaba pasando. Mi mente iba a 1000 por hora. Podía responder, podía decir algo. La voz de mi padre apareció en mi cabeza, recordándome sus lecciones, el lenguaje como arma, como escudo. Pero al final me quedé en silencio. Víctor se recostó en su silla con una sonrisa de pura superioridad, como si nada en el mundo pudiera tocarlo. «Otra ronda de vino», dijo en inglés, moviendo la mano con desdén sin siquiera mirarme directamente. Elena soltó otra risa, como si todo aquello fuera un espectáculo divertido. Yo respondí de inmediato con una voz tranquila y profesional. «Enseguida, señor». Me di la vuelta y caminé hacia la barra con pasos controlados, pero por dentro sentía la cabeza ardiendo, como si todo fuera a explotar en cualquier momento. Entendía cada provocación, cada idioma que había usado para intentar humillarme. Francés, italiano, no importaba. Yo los había aprendido todos durante años junto a mi padre, absorbiéndolos casi de forma natural. Y ahora la arrogancia de Víctor era como una chispa encendiendo algo que yo había mantenido enterrado durante mucho tiempo. Cuando llegué a la barra, vi mi reflejo en el vidrio, una chica con uniforme sencillo, alguien que para ellos era invisible, fácilmente subestimada. Pero yo sabía que eso no iba a durar. Serví el vino y empecé a volver hacia la mesa, tomando una decisión en silencio con cada paso que daba. Dejé la primera copa frente a Enrique, que apenas reaccionó. Elena seguía grabando con su teléfono, como si todo aquello fuera contenido para entretenimiento. Los ojos de Víctor estaban en su plato, todavía con esa sonrisa arrogante, mientras seguía hablando en francés, esta vez dirigiéndose a Enrique. «Es lenta», dijo. Quizá está contando sus propinas en la cabeza. La risa de Enrique sonó incómoda, sin ganas. Yo llegué al lado de Víctor y dejé la copa con un leve tintineo. Sus ojos subieron un segundo hacia mí y luego se apartaron, como si no valiera la pena mantener la mirada. Me enderecé con la bandeja bajo el brazo y por primera vez dejé que mis ojos se quedaran en los suyos. La sala pareció quedarse en silencio por un instante. Víctor levantó una ceja, su sonrisa titubeando apenas. Entonces hablé, no en inglés, sino en francés perfecto, claro y firme. «Si va a criticar mi trabajo, señor, al menos use la gramática correcta». Su última frase tenía un subjuntivo incorrecto. Hice una pequeña pausa, dejando que la corrección cayera en el aire como un peso. La expresión de Víctor se congeló por un segundo, como si no hubiera procesado lo que acababa de escuchar. El teléfono de Elena se inclinó ligeramente en sus manos. Enrique se quedó con el tenedor a medio camino. Incluso Sofía, que casi nunca mostraba emoción, dejó escapar un leve gesto de interés, como una chispa de diversión rompiendo su calma. Las conversaciones alrededor empezaron a detenerse y varias cabezas se giraron hacia nuestra mesa. Víctor parpadeó, su rostro tensándose, pero rápidamente recuperó la compostura y se echó hacia atrás con una risa forzada. «Qué linda», dijo en inglés, con un tono lleno de desprecio disfrazado. «Aprendiste un par de frases, ¿verdad?» Y luego volvió al francés, esta vez con una voz más afilada, como si intentara ponerme a prueba.
Vamos a ver hasta dónde llega ese truquito de salón, dijo Víctor, con una sonrisa cargada de desprecio, antes de lanzar otro comentario hiriente sobre lo torpes que eran mis manos. Pero yo ni siquiera me moví, no reaccioné, no le di ese gusto. Le respondí otra vez en francés, esta vez con un acento aún más limpio que el suyo y una gramática totalmente perfecta. Mis manos son lo bastante firmes para servirle, señor, le dije con calma, aunque me temo que su pronunciación podría necesitar bastante más trabajo. Y rematé con una pequeña sonrisa, sosteniéndole la mirada sin apartarme. Un suspiro colectivo recorrió la sala, suave pero imposible de ignorar. Un hombre con chaqueta de terciopelo en una mesa cercana se inclinó hacia adelante, claramente interesado en lo que estaba pasando. Elena dudó con el teléfono en el aire, y su sonrisa se apagó al darse cuenta de que esto ya no era el tipo de contenido divertido que esperaba. Enrique tosió incómodo. Sofía, en cambio, se inclinó un poco hacia adelante, observando con una atención mucho más aguda, como si por fin hubiera encontrado algo digno de su interés. La mandíbula de Víctor se tensó. Cambió al italiano, bajando la voz, más venenosa que antes. «Te crees muy lista, ¿verdad?», soltó, una camarera jugando a ser intelectual. Pero yo le respondí sin prisa, también en italiano, desmontando su ataque con total precisión. «La inteligencia no está en el título, señor, está en la mente, y la mía fue entrenada por alguien que podría superarlo en cualquier idioma». Hice una breve pausa y bajé un poco el tono, pero el golpe fue todavía más profundo. Mi padre era catedrático de lingüística. Una vez debatió con su padre y ganó. La sala entera pareció encogerse en ese instante. El tenedor de Enrique cayó contra el plato con un ruido seco. El rostro de Sofía cambió, mostrando algo muy cercano al respeto. Elena bajó el teléfono por completo, ya sin saber cómo reaccionar. Víctor se puso rojo de inmediato. Abrió la boca para responder, pero yo todavía no había terminado. Cambié al castellano perfecto, claro y firme. Se burló de mis zapatos, de mi cara y de mi lugar aquí, dije, pero no sabía que yo entendía cada palabra. Ese fue su error, no el mío. Los jadeos se extendieron por toda la sala como una onda. Una mujer con collar de perlas se agarró del brazo de su marido. Un camarero cerca de la barra se quedó completamente quieto, congelado en su sitio. Víctor intentó reír, pero el sonido salió vacío, forzado, sin fuerza real. «¿Crees que esto importa?», dijo en inglés, elevando la voz, intentando recuperar el control de la situación. Todavía seguía siendo solo la empleada, pero incluso esas palabras ya no tenían el mismo impacto, como si hubieran perdido fuerza en el aire, y la sala también lo notó. Ya dejé la bandeja en un carrito cercano y me acerqué otra vez a la mesa. Esta vez bajé la voz, tranquila pero firme, y hablé en francés de nuevo, con total claridad. «El poder no está en lo que se les quita a los demás», dije, «sino en lo que uno realmente comprende». Dejé que esas palabras se quedaran ahí, flotando un momento. Elena puso su teléfono boca abajo sobre la mesa, jugando nerviosamente con las manos en su regazo. Enrique carraspeó y murmuró algo sobre que el cordero ya se estaba enfriando, como si quisiera escapar de la tensión. Entonces Sofía rompió el silencio. Su voz fue grave, medida, y por primera vez intervino en inglés. «Tienes razón, Víctor, la has sobreestimado por completo». La sala entera se llenó de susurros, como un fuego lento extendiéndose entre las mesas. Yo me mantuve firme, con el corazón acelerado, pero la expresión completamente controlada. Durante años había sido invisible, tragándome comentarios de gente como él sin poder responder. Pero esa noche algo había cambiado dentro de mí. Tomé mi bandeja otra vez y me preparé para alejarme de la mesa. La voz de Víctor me detuvo, aguda y algo inestable. «¿De verdad crees que has ganado algo aquí?». Me giré despacio. Mi rostro seguía calmado, pero ya no era blando ni dudoso. Respondí en francés.
lo bastante claro como para que las mesas cercanas pudieran oírme. «No estoy aquí para ganar, señor», dije. «Estoy aquí para hacer mi trabajo, pero no voy a permitir que me haga sentir menos». Hice una pausa corta y luego añadí en inglés, con un tono casi educado, casi amable. «¿Desea más vino?». Esa simple pregunta cayó como un golpe silencioso, educada pero devastadora. La boca de Elena se abrió y se cerró sin saber qué hacer. Enrique se quedó mirando su plato. Sofía, en cambio, mostró una pequeña sonrisa real, apenas perceptible, pero llena de aprobación. El silencio de Víctor pesaba más que cualquier insulto anterior. Esperé un segundo y luego me di la vuelta, caminando hacia la barra con paso firme. La sala me seguía con la mirada. Los susurros crecían, llenos de sorpresa e incredulidad. Podía sentir la mirada de Víctor en mi espalda, pero ya no me afectaba como antes. Por primera vez esa noche, me sentía ligera. Mis pasos resonaban suaves sobre el suelo pulido mientras cruzaba el comedor, que ahora era un mar de murmullos. La tensión de la mesa VIP quedaba atrás como una sombra. El camarero de la barra me miró con los ojos muy abiertos y me hizo un leve gesto de reconocimiento. Yo le devolví una pequeña sonrisa. Sentía el peso de todo lo que acababa de pasar, como si hubiera cambiado algo en el aire del lugar. Detrás, en la mesa VIP, la voz de Víctor rompió el silencio otra vez, forzada, casi rota. «Esto es ridículo. Está montando un espectáculo para llamar la atención». Elena, que siempre sabía hacia dónde soplaba el viento, cambió su actitud al instante. Se inclinó hacia adelante y habló en inglés por primera vez esa noche, con una voz dulce pero calculada. «Vaya, Clara, ¿cuántos idiomas hablas realmente?». Yo me giré de nuevo y dejé una botella de vino sobre la mesa. Mi expresión seguía tranquila, sin fisuras. «Suficientes como para entender todo lo que han dicho sobre mí esta noche», respondí con firmeza. Alrededor, las mesas cercanas se inclinaron un poco más hacia nosotros. Los susurros se hicieron más intensos, más atentos, como si todo el salón estuviera esperando lo que iba a pasar después. La sonrisa de Elena se desmoronó por un instante. Enrique carraspeó incómodo y murmuró: «No convirtamos esto en un espectáculo». Pero Sofía, que había permanecido en silencio demasiado tiempo, finalmente intervino. Su voz fue clara, firme y cortante. «No, Enrique, esto ya es un espectáculo y lo ha creado Víctor». Luego fijó sus ojos afilados en mí y por primera vez dejó ver una leve sonrisa de interés. «Tú, en cambio, tienes toda mi atención». Yo la miré de vuelta y hubo un instante breve, casi invisible, en el que ambas nos entendimos sin decir nada. Asentí apenas y me aparté un poco. El ambiente del salón ya era otro. Ahora estaba vivo, cargado de electricidad, como si todo el mundo estuviera esperando el siguiente movimiento. Una mujer con vestido color zafiro, en una mesa cercana, susurró en voz lo bastante alta como para que se oyera. «¿Escuchaste eso? Habla 4 idiomas». Su acompañante asintió sin dudar, y ya tenía el teléfono en la mano, escribiendo con rapidez. Víctor, en cambio, estaba perdiendo el control. Golpeó la servilleta contra la mesa con frustración. «¿Crees que puedes humillarme? ¿En mi propio mundo?», dijo, levantándose bruscamente mientras la silla chirriaba. «¿Crees que esto ha terminado?». Sofía respondió sin inmutarse, con voz grave pero afilada. «Tu mundo, dices, me parece que acabas de perder el control dentro de él». El silencio volvió a caer sobre la sala, aún más pesado que antes. Yo me detuve al borde del comedor, observando todo con atención. El pecho de Víctor subía y bajaba con fuerza. Sus ojos iban de Sofía a mí, buscando una salida, una forma de recuperar el control. Pero ya no la tenía. Los invitados ya no lo miraban como su centro. Ahora me miraban a mí. Un hombre con traje elegante levantó ligeramente su copa en mi dirección en un gesto discreto de respeto. Una mujer con collar de perlas susurró: «Es increíble». Los murmullos crecieron formando una ola de asombro y juicio que empezaba a apagar la autoridad de Víctor. Respiré hondo y la voz de mi padre volvió a mi mente. «Las palabras son poder, Clara. Úsalas con cuidado». Di un paso adelante otra vez y hablé en inglés con calma, pero con firmeza que se sentía en toda la sala. «No he venido aquí para humillar a nadie. Vine a hacer mi trabajo, pero no voy a aceptar que me hagan sentir menos de lo que soy. Mi padre me enseñó que el respeto no se compra con dinero ni con estatus,
se gana con comprensión. Hice una pausa breve, sin apartar la mirada. Y yo entiendo más de lo que usted jamás va a entender. El rostro de Víctor se tensó por completo. Elena, sintiendo que todo se había salido de control, se levantó de golpe. «Víctor, quizá deberíamos irnos», dijo con la voz tensa mientras guardaba su teléfono en el bolso. Su actitud de arrogancia de antes había desaparecido por completo, reemplazada por una urgencia casi desesperada por alejarse de todo aquel desastre. Enrique ya estaba de pie, murmurando algo sobre una reunión urgente que tenía que atender. Solo Sofía permanecía sentada un momento más, con la mirada fija en mí, dejando ver un respeto tranquilo pero firme. Luego se levantó con calma y caminó un poco hacia el centro del salón. «Confío en su inteligencia mucho más de lo que confiaría en tu arrogancia, Víctor», dijo, con una voz que cortó el aire sin esfuerzo. Después se giró hacia mí. «Nos has recordado en qué consiste la verdadera fuerza. Gracias». Dejó una tarjeta de presentación sobre la mesa y la deslizó suavemente en mi dirección. «Si alguna vez quieres usar esa mente tuya en un escenario más grande, llámame». Y sin decir nada más, se dio la vuelta y salió del lugar. La sala explotó en murmullos otra vez, como si todo el mundo intentara procesar lo que acababan de ver. Víctor se quedó completamente inmóvil, como si su imagen de control y poder se hubiera roto delante de todos. Yo observé cómo se iban, con el corazón sorprendentemente en calma. Tomé la tarjeta de Sofía y la guardé en el bolsillo sin hacerle demasiado caso en ese momento, y seguí trabajando como si nada hubiera pasado. Me acerqué a otra mesa y volví a llenar una copa con movimientos tranquilos y seguros. Pero ahora los invitados me miraban de otra manera. Los susurros ya no eran burlas, sino admiración. «Es extraordinaria», dijo un hombre en voz baja. Una mujer asintió y añadió: «Lo dejó en su lugar sin siquiera alzar la voz». Yo seguí moviéndome entre las mesas, con la bandeja como una extensión natural de mí mismo, manteniendo la calma en cada paso. Pero por dentro sentía el peso de todo lo que acababa de ocurrir. No solo había sido Víctor, era todo lo que había soportado antes de esa noche. Todas esas veces en las que me hicieron sentir pequeña, finalmente habían encontrado una respuesta. Las lecciones de mi padre, su amor por el lenguaje, me habían dado algo más que palabras. Me habían dado un arma silenciosa, un escudo, una forma de sostenerme, un legado. Cuando la noche finalmente empezó a terminar y el comedor se fue vaciando, los invitados se marchaban comentando la historia de la camarera que había desarmado a un multimillonario sin levantar la voz. Yo recogía los últimos platos con movimientos suaves, casi automáticos, mientras mantenía la expresión serena. El camarero de la barra me levantó el pulgar con una sonrisa amplia. «Eres una leyenda, Clara», dijo en voz baja. Yo solté una pequeña sonrisa. «Una de verdad, al menos esta vez», respondí con calma, asintiendo. El refugio ahora se sentía distinto, más ligero, como si el aire mismo hubiera cambiado. Me detuve un momento frente a los ventanales y miré las cumbres nevadas afuera. Su quietud parecía reflejar la mía. Saqué la tarjeta de Sofía del bolsillo y la observé un instante. El futuro, de repente, se sentía enorme y abierto. Ya no era solo una camarera, era Clara, una mujer que había enfrentado algo mucho más grande que ella, y había ganado no con dinero ni poder, sino con algo mucho más firme, la fuerza silenciosa de su mente.